Buenas tardes. Mi nombre es María Teresa Oropesa. Soy estudiante del doctorado de la cátedra Construcciones de Teoría. El trabajo, hay un ejercicio escrito sobre la aproximación a la construcción de teorizaciones, llamada el nombre de la aproximación o la intención investigativa es la nivelación académica orientada a las mejoras de la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje en la educación enfocada en el estudiante universitario del estado La Guaira. Los docentes de esta cátedra son la doctora Sara Lara y el doctor René. La introducción, este trabajo está constituido por una introducción, un desarrollo, unas conclusiones y unas referencias bibliográficas. Le voy a hacer como un recuento de todo lo investigado, ¿ok? En Venezuela, la introducción, en Venezuela siempre resultan interesantes y provechosos los logros de la educación. Sobre ella recae una serie de responsabilidades dadas en los planes y proyectos para el desarrollo integral del país. La educación universitaria se incorpora al sistema educativo venezolano con las promulgaciones de leyes orgánicas de educación. El Ministerio de Educación Universitaria, capaz de ofrecer a los venezolanos la formación académica que demandan las necesidades del país. Otra de las cosas, con el propósito de elevar el nivel cultural de la población y mejorar la calidad de la enseñanza y satisfacer expectativas de la sociedad venezolana. En recientes estudios compartidos del autor y docente se abrió la oportunidad de ampliar, profundizar y detallar el tema desde el punto de vista elemental de un modelo o de un trabajo, una intención investigativa de la nivelación académica orientada a las mejoras de la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje en la educación, enfocada en el estudiante universitario del estado La Guaira. En este sentido, cabe destacar cabe mencionar la carencia de nivelación académica que permitan el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje y por ende de los estudiantes universitarios. Actualmente se busca adecuar el sistema educativo a los procesos de reforma y transformación que adelanta el Estado venezolano, en este caso el Estado La Guaira, ¿verdad?, como respuesta a los nuevos requerimientos sociales. Esta intención investigativa se considera importante solucionar la problemática presentada. Asimismo, puede ser tomada en consideración por otros docentes, universidades que presenten similar situación para su implementación. El estudio que se utiliza en la presente intención investigativa es de tipo teórica cualitativa, con un paradigma cualitativo, interpretativo, diseño bibliográfico ontológico, que se refiere a la realidad del investigador o la investigadora, en este caso soy yo. Un nivel descriptivo, fundamentación teórica con la línea de investigación, formación docente. Las técnicas de recolección de información, la observación directa, entrevistas, revisión de documentos, objetivos. El método comparativo continuo, la teoría fundamentada y preguntas de investigación. El presente ensayo está estructurado por introducción, desarrollo, conclusiones, recomendaciones y las referencias bibliográficas. El desarrollo, se identifican los pasos a seguir según el método escogido para el análisis de la información. En la intención investigativa encontramos como método la teoría fundamentada, nacida al interior de las ciencias sociales, que es un método de investigación que posee una técnica flexible que realiza la recolección y el procesamiento de los datos. En este método, la investigadora se encuentra inmersa en el campo de estudio y sus observaciones se abocan al dato.
considerando tanto su interpretación como la de los otros sujetos implicados, con la finalidad de fortalecer la comprensión del fenómeno social investigado. En este texto se describe la teoría fundamentada y cómo se analizan los datos mediante ejemplos concretos que se presentan a partir del estereotipo como objeto de estudio. Palabra clave: la teoría fundamentada, método, técnica y codificación. El principal propósito de la ciencia se ve reflejado en su desarrollo y consiste básicamente en mejorar la calidad de vida del ser humano mediante los procesos de investigación que generan conocimiento. El conocimiento es un producto mental nuevo que se genera gracias a un proceso en el cual se relacionan un sujeto conocente, quien conoce, con un objeto de conocimiento, aquello que se conoce. El objeto de conocimiento o de estudio se constituye como tal cuando ocurren dos fenómenos, que es la problematización y la indagación. ¿Qué es la problematización? Se refiere a la identificación del objeto de estudio como un problema para un grupo social determinado, y la indagación al problema que merece investigarse para abordar al objeto de conocimiento ya problematizado. Se requiere de un método de investigación que se sustente en una teoría que suministre la base y el modelo para resolver dicho problema. Esto es el paradigma. El paradigma es un ejemplo. El método de investigación se integra de un particular de técnicas de recolección y análisis de información. Se identifica como cualitativo, aunque también puede haber una mezcla de investigación realizada con un método y con otro. La postura de una investigación no radica en la diferencia de los métodos de investigación, sino en su fundamento ontológico y epistemológico, es decir, en la manera de aproximarse a conocer el objeto de estudio. La ontología nos da versión sobre la naturaleza de la realidad, mientras que la epistemología indica cómo se genera el conocimiento. Se presenta en anexo de manera completa las transcripciones dadas en las entrevistas en profundidad. La A. Identificar las deficiencias académicas que presentan los estudiantes que ingresan al instituto o universidad. La respuesta que dio el joven, en su mayoría bajas notas. La B. ¿Cuáles son las deficiencias académicas que presentan los estudiantes que ingresan al instituto o universidad? La respuesta del joven fue: deficiencias en la lectoescritura. Algunos no tienen herramientas de equipos, computadoras, internet sofisticado, ni teléfonos inteligentes, ni internet. Otra más sería la C. Analizar la forma como afectan las deficiencias académicas que presentan los estudiantes que ingresan al instituto en la calidad del aprendizaje que se les ofrece en la universidad o instituto. La respuesta: no tener notas excelentes ni un buen aprendizaje. La D. ¿Cómo afectan las deficiencias académicas que presentan los estudiantes que ingresan al instituto en la calidad del aprendizaje que se les ofrece en la universidad? Afectan de una manera notoria atrasarse en su proceso de enseñanza-aprendizaje que les ofrece la universidad o instituto, lo que esté a su alcance. De sus aprendizajes, como talleres, nivelar el curso, reforzar objetivos. Otra de las cosas que podría aportar sería promulgar, pues, es decir, propiciar un semestre con eso, pues, con una nivelación académica o una nivelación, pues, de un semestre antes de que inicien el proceso o entren en carrera en sí. La otra, identificar los factores que influyen en la calidad del aprendizaje que obtienen los estudiantes del instituto o universidad. La respuesta son varios. Entre estos tenemos la iluminación, equipos de computación e internet, excelentes profesores responsables del proceso educativo que le paguen más en los beneficios económicos,
y en toda para motivarlos en el proceso de enseñanza-aprendizaje e incentivar al alumnado y al profesorado. Unas bibliotecas actualizadas y textos actualizados. La F, ¿cuáles son los factores que influyen en la baja calidad del aprendizaje que obtienen los estudiantes del instituto o universidad? Bueno, carecen de lo anterior, la falta del profesorado académico, buenos pedagogos, etcétera, etcétera. Otra de las preguntas que se lee la entrevista, ¿cuál fue el tiempo que le brindó la universidad o instituto para asesorarlo en la nivelación académica en las áreas lectura, escritura, comprensión lectora y matemática? El estudiante dice que al estudiante se demoraba un poco y nada que sea grave, pues. Otra de las preguntas fueron, ¿al estudiante fue cortés y atento? Bueno, la respuesta del joven es decir, un vocabulario apropiado, sí. El estudiante en la nivelación académica logró aclarar dudas, la gran mayoría, dijo el joven. ¿Qué tal le pareció la nivelación académica que le brindamos en la carrera que oferta la universidad o instituto? Accesible. Otra, después de contactarnos en la universidad y hablar con el profesor de evaluación, ¿usted decidió inscribirse? Sí. ¿Qué tal le pareció la entrevista? En cuanto a la duración de la entrevista, las preguntas que hemos hecho y demás fue excelente, fue corta y precisa. Finalmente, ¿tiene alguna sugerencia sobre la nivelación académica, sobre las carreras ofertadas, servicio, sobre la entrevista? Sí, me encantaría que hubiese una variedad más amplia de carreras en el campo administrativo, para así motivar a los bachilleres a aportar más a la universidad o instituto y salgan más universitarios en representación de nuestra universidad, logrando para ella misma un mejor mérito académico. También no estaría de más acotar que incorporaran en este instituto o universidad, la sede de La Guaira, un campo amplio para la licenciatura al momento de que hayan sacado el TCU de nuestra carrera, poder continuar y lograr alcanzar la licenciatura de la mano de excelentes profesores que nos ofrece la universidad. Por otra parte, un ejemplo de un estudio teórico de cambio académico en educación superior. El propósito primordial de este artículo es presentar una teoría de cambio académico que está basado en investigación guiada por dos grandes interrogantes. ¿Cuáles son las principales fuentes de cambio académico? Para los propósitos de este documento, la teoría está definida como una teoría generada de obtención sistemática de información y el análisis a través del método comparativo constante. En el desarrollo se muestran los fragmentos de las entrevistas o expresiones de sentido con las respectivas conceptualizaciones, categorizaciones y categorías integradoras, según el método escogido para el análisis de la información. Entre las categorías integradoras podemos mencionar varias: la nivelación académica, la didáctica, pedagogía, la enseñanza, el aprendizaje, teoría del aprendizaje, las estrategia de aprendizaje, actividad y recursos, con sus respectivas conceptualizaciones que a continuación definimos. En la discusión de la teoría y contrastaciones con la literatura existente, adaptado de Strauss y Corbin, en el año 1990, las palabras para usar en la codificación de la formulación de procesos en la teoría fundamentada serían teoría, generar, desarrollar, proposiciones, proceso, teoría sustantiva. Entonces, tenemos para los propósitos de este documento, la teoría está definida como una teoría generada de la obtención sistemática de información y el análisis a través del método comparativo constante. Código A, codificación selectiva, la categoría de eficiencia académica y categorización, que son las teorías, ¿verdad?, de una academia o relacionado con estas instituciones. De los estudios reconocidos oficialmente o que tienen relación con ellos, actividades académicas. La B sería codificación selectiva, categoría de eficiencia académica y categorización, sería de una academia o relacionado con estas instituciones.
De los estudios reconocidos oficialmente o que tienen relación con ellos, actividades académicas. El C, código, codificación selectiva, categoría, calidad del aprendizaje, categorización, aprendizaje y nivelación. ¿Qué es un aprendizaje? El aprendizaje y teorías del aprendizaje. Como fortaleza se puede indicar que el aprendiz da respuesta rápida cuando se le presenta una situación similar a la que fue inducida. Y como debilidad puede encontrarse que el estímulo nunca llegue para darse la respuesta correcta. Se afirma que el aprendizaje es el proceso por el cual una persona está entrenada para dar una solución a situaciones. Tal mecanismo va desde la adquisición de datos hasta la forma más compleja de recopilar y organizar la información. El aprendizaje es entonces un cambio relativamente permanente en la conducta debido a la experiencia y al igual que concuerdan que el aprendizaje debe entenderse como un proceso y no como la simple adquisición de contenidos. La nivelación es el procedimiento mediante el cual se determina el desnivel entre dos o más hechos físicos existentes entre sí y sin relación entre uno o más hechos físicos y un plano de referencia. El primer caso constituye la forma más común de nivelación, que se comparan varios puntos o planos entre sí y se determina su desnivel en metros o centímetros. Otra de las cosas que tenemos acá es el de codificación selectiva, categoría y categorización, cómo afectan las deficiencias académicas en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Enseñanza es definición de enseñanza. Enseñar es favorecer la construcción y un acto didáctico. ¿Qué es la enseñanza? Para aquellos que de manera incipiente se interesan para comprender el fenómeno del rendimiento académico a partir de los factores como el éxito y o fracaso escolar. Es recomendable que se aproximen de manera previa al estudio de algunas variables que están implicadas en el mismo. El presente artículo describe algunas de las principales dimensiones del proceso de enseñanza-aprendizaje, destacando sus condiciones y transformación a través de la perspectiva de diferentes autores. Las estrategias de aprendizaje, ¿qué son las estrategias de aprendizaje? Cuando decimos aprender o incrementar nuestro conocimiento sobre una materia, el objetivo es hacerlo. Y la E, codificación selectiva, categoría y categorización, los factores que influyen en la calidad del aprendizaje. Eso tenemos los recursos y la actividad. Los recursos, conjunto de bienes, riquezas o medios de subsistencia. Ejemplo, no dispone de recursos suficientes para comprar una computadora y teléfono inteligente con internet. Conjuntos de elementos disponibles para resolver una necesidad o para llevar a cabo una empresa en recursos naturales. Los recursos se pueden definir como todos los medios que nos ayudan para lograr los objetivos que tengan y se denominan recursos a todos aquellos elementos que pueden utilizarse como medios a efectos de alcanzar un fin determinado. En términos muy generales, un recurso es un instrumento, un medio o un bien que sirve en un contexto determinado para lograr un objetivo propuesto. ¿Qué es la F? Codificación selectiva, categoría y categorización, factores que influyen en la baja calidad del aprendizaje. Carecen de lo anterior y la falta de profesorado y buenos pedagogos. Pedagogía y didáctica. ¿Qué es la pedagogía? La pedagogía es el saber propio de las maestras y los maestros, el saber que les permite orientar los procesos de formación de los y las estudiantes. La pedagogía es la ciencia que estudia la educación. El objeto principal del estudio es la educación como un fenómeno sociocultural. La pedagogía es una ciencia social e interdisciplinaria enfocada en la investigación y reflexión de las teorías educativas en todas las etapas de la vida, no solo en la infancia. Esta ciencia se nutre de conocimientos provenientes de la sociología, historia, antropología, filosofía, psicología y política. Y la didáctica es el arte de enseñar. Como tal, es una disciplina de la pedagogía, inscrita en las ciencias de la educación. La palabra didáctica proviene del griego didasco. En primera instancia, la didáctica
puede ser definida como la ciencia del aprendizaje y la enseñanza. La didáctica es una disciplina que puede usar en todas las ramas de la educación, es decir, la didáctica le permite al docente planear estratégicamente. Entre las conclusiones podemos señalar que en diversas partes del mundo se han adoptado determinadas formas de nivelar conocimientos dependiendo de las características propias de cada nación y de las necesidades y recursos con que se cuentan, y así trazar proyectos que cumplan los pasos a seguir en un lapso determinado de tiempo en sus universidades. El trabajo de investigación es la nivelación académica orientada a la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación enfocada en el estudiante universitario del estado de La Guaira. La situación encontrada es la falta de interés en cuanto a la forma de impartir los conocimientos, los docentes encargados en la transmisión de contenido. El principal objetivo de esta intención investigativa se encuentra basado en trabajos investigativos de otros autores, así como en leyes del Estado. Cuenta con el soporte de las teorías de la motivación, el procesamiento de información. El cognitivismo define que el aprendizaje es un proceso de modificación interno con cambios cualitativos que se producen como resultado de otro proceso interactivo, con un carácter intencional entre la información que procede del medio y un sujeto activo. La enseñanza y el aprendizaje memorístico asimilativo, que considera que aprender algo presupone una determinada estructura lógica de contenido, una estructura cognitiva en el aprendiz con la información organizada, entre otros. El estudio que se utiliza en la presente investigación es de tipo teórico cualitativo, con un enfoque de reporte, diseño bibliográfico, un nivel descriptivo, indagación documental, con la línea de investigación formación docente. Es importante contar con las herramientas necesarias para mantener una educación de altura y de calidad, ya que el apoyo de la nivelación académica es indispensable por cuanto se contribuye a la colaboración e interacción entre los alumnos y los docentes para lograr impartir una mejor educación. Ya que el Estado y las universidades han de orientar, motivar sus esfuerzos, dignificar y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre las recomendaciones que tenemos para lograr alcanzar una calidad en educación, hay que realizar una tarea ardua, difícil, pero no imposible. En Venezuela se ha vivido en la educación centralista y se ha dado inicio a un proceso de descentralización en el ámbito. En el campo educativo, en la transferencia de competencia es limitada. Esta es una de las trabas fundamentales para la